Hoy vamos a aprender cómo diferenciar el complemento circunstancial del complemento de régimen. Bueno, antes de nada, para entender esta diferencia, me gustaría hablaros de lo que son los argumentos y los adjuntos. Todos los verbos tienen una serie de argumentos, que son los complementos exigidos por el significado de ese verbo, de ese predicado. Por ejemplo, el verbo amanecer es un verbo que no tiene ni sujeto, porque es impersonal, tampoco tiene ningún complemento directo. Se dice que tiene 0 argumentos, no tiene ningún argumento, ¿vale? En cambio, el verbo tener tendría 2 argumentos, que es el sujeto y el complemento directo, porque es un verbo transitivo, se les llama así a los verbos como tener, que tienen complemento directo. Alguien tiene algo, siempre, ¿no? Ese alguien puede ser el gobierno o puede ser la cacerola, pero tiene que tener un sujeto y tiene que tener un complemento directo. Entonces por eso se dice que tiene 2 argumentos. Por ejemplo, el verbo regalar tiene 3 argumentos, porque tiene alguien regala algo a alguien, normalmente, ¿no? Entonces, si tiene normalmente asociado el sujeto, el complemento directo y el complemento indirecto. Con el verbo ser pasa algo parecido. Alguien es algo, ¿no? Tienes el sujeto y el atributo, aunque hay gente que dice que en realidad es el atributo el que manda, pero bueno, esa es otra historia. Y con el verbo depender tenemos también el sujeto y tenemos que el complemento exigido por el verbo depender va con una preposición, es el complemento de régimen. Algo depende de algo. Si no te quedas como los gallegos, depende, no sé, depende, pero depende de qué, te falta un complemento, hay un complemento exigido. Bueno, todos estos ejemplos que he puesto, el directo, a veces el indirecto, el atributo, el complemento de régimen, son complementos exigidos, esa es la palabra, exigidos por el verbo. En cambio, los adjuntos no son exigidos por el verbo. La imagen que pondría es el Sol está rodeado por unos planetas y esos planetas son los que dan vueltas alrededor del Sol siempre, esos son los argumentos, y en cambio los adjuntos pues son como un cometa que pasa por ahí, pero podría pasar por otro lado, no es que esté relacionado directamente con el Sol. Los adjuntos no son seleccionados, no son exigidos por el predicado y en general son los complementos circunstanciales. Yo puedo decir que amanece por la mañana, pero también puedo decir que alguien tiene algo por la mañana, o alguien tiene algo en su casa, o alguien regala algo a alguien con mucho cariño. O sea, estos complementos no son importantes. Prácticamente todos los adjuntos son complementos circunstanciales porque señalan circunstancias de tiempo, de lugar, de modo, de la acción. Características de los complementos circunstanciales. La primera de ellas es que, como acabamos de decir, se puede eliminar. El complemento circunstancial no es obligatorio, no es exigido por el verbo. Pongamos un ejemplo. He aprobado el examen fácilmente. Tenemos ahí un complemento directo que es el examen y lo sabemos porque si lo quito tengo que dejar una huella, un pronombre. Lo he aprobado fácilmente. No se puede quitar, es obligatorio el complemento directo y por eso deja ese pronombre. En cambio, fácilmente se puede quitar y no pasa nada. He aprobado el examen. Podría como mucho sustituirlo por un adverbio. Segunda prueba. Se puede mover por toda la oración. Yo puedo decir he comprado esta mañana el pan, pero puedo decir he comprado el pan esta mañana o puedo decir esta mañana he comprado el pan. Esta es una de las características más claras del complemento circunstancial. Si yo muevo el pan, en cambio, tendría que decir el pan lo he comprado esta mañana. Me aparece otra vez ese pronombre que señalaba el complemento directo. Y última característica, puede haber todos los complementos circunstanciales que queramos en la oración, porque como no son exigidos por el verbo, puede haber todos los que quiera o ninguno. En cambio, complemento directo, indirecto, atributo, complemento de régimen, solo puede haber uno en cada oración, ¿vale? En esta oración no había recibido la noticia, yo puedo decir que hoy no había recibido la noticia, hoy no había recibido afortunadamente la noticia, hoy no había recibido aún la noticia, o hoy a la salida del trabajo aún no había recibido la noticia, afortunadamente. Quiere decir que puedo añadir todos los complementos que quiera. ¿Tipos de complementos circunstanciales? Pues tenemos un montonazo. Fijaos, tenemos hasta 20 tipos de complementos circunstanciales. Por ejemplo, vive en Madrid, pues circunstancial, de lugar. Aquella mañana llovió mucho, de tiempo. Avanzaron despacio,
de modo. Escribí la carta con una pluma, de instrumento. Llamé por teléfono, de medio. Fue hecha de mármol, de materia. Voy al cine con mis amigos, de compañía. Le sancionaron por su comportamiento, de causa. Iré al restaurante a cenar, de finalidad. Te quiero mucho, de cantidad. No quiero eso, bueno, eso es fácil, de negación, es uno de los que más aparecen, ¿no? Sí quiero eso, de afirmación. Y hay más todavía, ¿vale? Lo importante es darse cuenta de que es circunstancial, por esas tres características que hemos dicho. Vamos ahora a explicar el complemento de régimen. El complemento de régimen, como decíamos, siempre es un grupo preposicional porque siempre va con una preposición, porque el verbo rige, exige esa preposición. Por eso se llama complemento de régimen. Viene del rey, manda, ¿no? Ese verbo manda sobre esa preposición. Necesita, obliga a que siempre esté esa preposición. Por eso rige, y de ahí viene complemento de régimen. Segundo, es obligatorio. Tan obligatorio como otros argumentos, como por ejemplo el complemento directo. Y por último, si lo vas a quitar, tienes que sustituirlo normalmente por la preposición que está exigida, la que hemos dicho antes, por el verbo, más eso. Bueno, estas características son un poco abstractas, vamos a poner un ejemplo. Los políticos siempre hacen demasiadas promesas o la decisión depende de las circunstancias. Uno es un complemento directo y otro es un complemento de régimen. Si yo quito demasiadas promesas, me aparece el pronombre las. Los políticos siempre las hacen. Es complemento directo. En cambio, si yo digo, yo quito la decisión depende de las circunstancias, yo no puedo quitar la preposición, porque el verbo depender exige la de. El verbo depender rige la preposición de. Depender siempre es depender de. Si no se queda cojo. Vamos a poner unos ejemplos. Algunos verbos permiten tener en unas ocasiones complemento directo, en otras ocasiones con un significado ligeramente distinto, aunque no siempre, complemento de régimen. Nunca los dos a la vez. Por ejemplo, esta mañana hemos jugado un partido. ¿Qué sería? ¿Por qué lo podemos sustituir? Un partido lo hemos jugado, ¿no? Si lo quito, esta mañana lo hemos jugado. En cambio, esta mañana hemos jugado al fútbol. Yo no puedo decir esta mañana lo hemos jugado. Tengo que decir hemos jugado a eso. La preposición es obligatoria. En cambio, esta mañana hemos jugado a la sombra. No es complemento de régimen, primero porque se puede quitar y segundo porque se podría sustituir, por ejemplo, por un adverbio, ¿no? Hemos jugado allí. En resumen, los complementos circunstanciales son también llamados adjuntos, se pueden eliminar, se pueden mover y se pueden repetir todo lo que queramos, porque no son importantes. Y en cambio, los complementos de régimen, dentro de los argumentos, el verbo exige, rige la preposición, es obligatorio y si lo quitas, lo sustituyes por esa preposición, más el pronombre eso o cualquier otro pronombre. Y el complemento directo, las tres pruebas que ya sabemos, ¿no? Del sujeto en pasiva, una manera de sacar la pasiva es preguntándole al verbo qué fue comido, qué fue prometido, ¿vale? Y sustituirlo por los pronombres lo, la, los, las. Estos son las características diferenciales del directo, el de régimen y el circunstancial. Nos queda poner algún ejemplo más, ¿no? Mi madre me ha confiado sus viejas joyas. Y mi madre nunca ha confiado en mí. A ver, ¿qué sería? Vemos que es otro ejemplo de otro verbo que tiene a veces complemento directo, otras veces complemento de régimen. En el fondo, semánticamente, son dos argumentos del verbo exigidos por el verbo confiar. Pero el significado de confiar cambia un poco cuando es confiar algo a alguien que cuando es confiar en alguien. En el caso de mi madre me ha confiado sus viejas joyas, se sustituye por las, por lo tanto es complemento directo. Las joyas han sido confiadas por mi madre, ¿no? Me sería indirecto en este caso, ¿no? Y en cambio, en mi madre nunca ha confiado en mí, lo tengo que sustituir por nunca ha confiado en eso. Bueno, vale cualquier otro pronombre. En él, en ello, nunca ha confiado en. Es complemento de régimen. Otro ejemplo. El profe pensaba alguna oración difícil. El profe pensaba en sus alumnos. El profe, aquella noche, pensaba. Bueno, aquí en esta tercera frase ya veis que a pensar le falta un argumento. Le falta un complemento obligatorio. Porque pensar puede ser pensar algo o pensar en algo. Por eso la tercera frase queda un poco coja. En la primera oración, evidentemente,
el profe la pensaba, alguna oración difícil, complemento directo. La segunda oración, ya lo sabéis, el profe pensaba en eso, complemento de régimen. Y la tercera oración, como lo puedo quitar y lo puedo mover, el profe pensaba, el profe aquella noche pensaba, el profe pensaba aquella noche, lo puedo mover de sitio, es complemento circunstancial. Porque además me está diciendo cuándo pensaba, en ese momento. Entonces, puede sustituir por un adverbio. Última pregunta. ¿Son compatibles el directo y el de régimen? En principio no. Un verbo no puede tener a la vez complemento directo y complemento de régimen. En cambio, en la frase anterior, el profe aquella noche pensaba en mí, el complemento de régimen puede ser compatible con cualquier complemento circunstancial, porque los circunstanciales no son importantes. La única ocasión en la que se puede encontrar un complemento de régimen acompañando un complemento directo, y es muy pocas veces, es cuando hablamos de un complemento de régimen indirecto. Por ejemplo, la gente prefiere las clases a los tutoriales. En este ejemplo, las clases es complemento directo y a los tutoriales es complemento de régimen, pero está haciendo la función de complemento indirecto, entonces sería complemento de régimen indirecto. Pero veis que puedo sustituir las clases, las prefiere, la gente las prefiere, las clases, y en cambio los tutoriales no puedo sustituirlo por les como el indirecto, las prefiere a eso. El verbo preferir es un ejemplo de verbo con dos argumentos, el complemento directo y el complemento de régimen indirecto, que es muy raro, es excepcional, no suele darse habitualmente. Así que normalmente, si tengo un complemento directo en una oración, no me voy a encontrar un complemento de régimen. Y si tengo un complemento de régimen es porque está haciendo la función de complemento directo, solo que con preposición obligatoria. Y con esto habríamos terminado la explicación. Espero que os haya servido y nos vemos en otro vídeo.